Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar Protección de los páramos entre lo ambiental y lo económico. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión con la Facultad de Economía. Con ese espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a los panelistas, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas una vez finalice la intervención de los conferencistas. Así que los invitamos a enviar todas sus inquietudes al espacio que se llama P&R. Este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Adriana Camelo, quien es abogada y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, tiene más de 10 años de experiencia laboral en el sector público, en el relacionamiento interinstitucional y con grupos étnicos en el desarrollo de un enfoque de derechos en el sector ambiental. También nos acompaña Camilo Andrés Garzón, quien es economista, magíster en Economía y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, investigador del Instituto Alexander von Humboldt y ha participado en investigaciones sobre sistemas socioecológicos que abordan el enfoque sistémico e investigaciones relacionadas con la economía ambiental y los recursos naturales. Por último, nos acompaña Germán Darío Machado, quien es economista con opción en gobierno, magíster en economía y magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, profesor de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y asesor del ministro de Hacienda y Crédito Público desde el año 2014. Ha participado en el diseño, formulación y seguimiento y evaluación de políticas públicas en la economía colombiana. Antes de iniciar, queremos aclararles que los conferencistas que hoy nos acompañan darán su opinión personal sobre esta temática. Lo que mencionarán no corresponde a puntos de vista u opiniones de las empresas e instituciones en las que tienen actualmente una relación laboral. De esta manera iniciamos esta actividad y le cedemos la palabra al profesor Germán Darío Machado. Germán, bienvenido. Hola, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en la tarde de hoy. Esperamos que lo disfruten, que la pasen muy bien y bienvenidas todas sus preguntas. La idea del día de hoy es que hablemos un poco de la protección de los páramos y nos metamos en el cuento de ver si es un asunto netamente ambiental o netamente económico y cómo esas posiciones que en principio y por ahí en la prensa o en opiniones del público en general suelen parecer que están enfrentadas una a otra, ¿no? Que si uno dice voy a proteger el medio ambiente, eso ya hace que todos los economistas seamos, incluyéndonos, un desastre, y más los que, como van a ver, yo voy a hablar de presupuesto y de plata, entonces eso es, esos economistas, claro que no le ponen al medio ambiente y son el enemigo. Y vamos a estar viendo si el otro lado es cierto, si es el economista que dice, oiga, es que aquí lo que hay que hacer es proyectos de inversión y explotación y DL, y eso está contrapuesto, ¿verdad?, al medio ambiente. La respuesta de lo que vamos a estar hablando durante este tiempo es que por supuesto no, son contradictorias, ¿no? Estas cosas, la visión, digamos, ambiental puramente y la visión económica son complementarias y vamos a tratar acá de poner de manifiesto en un tema particular como los páramos, cómo es que se entrelazan una y otra. Y además, como ustedes oyeron ahora hace un momento en los perfiles, además aquí tenemos dos economistas, pero tenemos también una abogada. Entonces, los abogados también participan en este asunto, también hay cosas para decir y hay una complementariedad bien interesante en este plan. Sin darle más vueltas, lo que nos tiene, digamos, hablando de páramos es una cosa muy sencilla. Para los que no estén familiarizados del todo con el asunto y, digamos, no sean expertos en la materia, pero les haya sonado interesante venir a acompañarnos hoy a esta conversación, pues resulta que los páramos tienen varias cosas que las hacen muy importantes. Más allá de que legalmente y oficialmente en Colombia tienen especial protección constitucional, sucede que son muy importantes y hay que protegerlos por la diversidad de flora y fauna que es indispensable para el equilibrio ecológico, digamos, en el país. Los páramos además brindan unos servicios ambientales muy importantes y, por ejemplo, permiten proveer agua potable más o menos al 70% de la población colombiana, pero además de esa importancia tremenda en flora, fauna y, digamos, los servicios ambientales tan importantes,
tienen una cosa muy triste y que nos, digamos, aquí nos toca a todos, y es que son altamente vulnerables. La vulnerabilidad de los páramos es tremenda y, por ejemplo, en los últimos 20 años, Colombia ha perdido más o menos el 17% del área de páramos que tenía el país. Entonces, de manera que acá hay un primer campanazo de alerta de, oiga, los páramos son una vaina importante. Aquí esto nos toca a todos, importa, hace cosas todos los días por el 70% de la población colombiana como mínimo. Y se está perdiendo el área de páramos. ¿Qué podemos hacer entonces para protegerlos? En Colombia, hace cosa de 2 años, salió una ley, que es la que ven acá en la pantalla, que de pronto a algunos de ustedes les suena, pero a otros no. Es la ley 1930 de 2018, de la que ya vamos a hablar un poquito más en detalle y nos vamos a meter con lupa. Y es básicamente la declaración de intenciones y el marco normativo, la cancha, digamos, en la que el país juega para hacer no solo lo que llamamos protección, sino, fíjense las palabras que usa la ley, gestión integral de los páramos. Y dentro de la gestión integral, además de definir varias cosas como qué se puede, qué no se puede hacer, cómo se delimitan las áreas que son páramo, quién las determina, quiénes son las autoridades, además de todo ese asunto, hay unos instrumentos financieros que están en juego. ¿Puedo volver a la imagen anterior, por favor? Gracias. Dentro de los instrumentos financieros que se mencionan en esta ley, de los que vamos a estar hablando hoy, es que dentro de la gestión integral de los páramos, además de buenas intenciones, hay que tener presupuesto, ¿no? Las cosas cuestan en la vida. Y cuestan, y eso significa que dentro de las cosas que hay que decir para poder hacer una gestión integral de páramos, es de dónde va a salir el presupuesto para que eso se pueda hacer. Y esta ley, dentro de las cosas que dice, crea la subcuenta de páramos en el Fondo Nacional Ambiental y le dice más o menos de dónde se va a empezar a nutrir. Empieza a señalar unas fuentes claras de cómo se va a alimentar ese fondo para la protección de los páramos. Y ahí nos aparecen, por ejemplo, unos presupuestos que son los presupuestos de las entidades territoriales, por ejemplo, con su plan de desarrollo territorial y con los planes de ordenación y manejo de cuencas, los famosos POMCAS, que tienen que hacer las entidades territoriales. Ahí viene, digamos, con un aporte presupuestal. Pero además hay unas fuentes muy específicas, claras, digamos, que están explícitas en la ley, como por ejemplo las tasas por utilización de agua. Están también un porcentaje de las ventas que las empresas generadoras de energía hidroeléctrica tienen que destinar a este fondo que está pues específicamente diseñado para la gestión integral de los páramos. También aparece el impuesto al carbono, que es famoso por ahí, y además hay unos aportes del presupuesto nacional que se trazan con claridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo y tienen que ir apareciendo en la historia. Una vez están definidos esos aportes, entonces fíjense que ahí hay unas, digamos, unas particularidades, ¿no? Hay unos privados haciendo aportes, por ejemplo, unas empresas que tienen que poner un porcentaje de sus ventas, ¿no? Hay unos privados haciendo aportes, por ejemplo, con las tasas de utilización de aguas. Pero hay varios actores públicos que entran en juego. Y entran en juego, por ejemplo, las autoridades que tienen que delimitar las áreas, los que tienen que hacer vigilancia, los que tienen que ayudar a la gestión integral y los que tienen que poner el presupuesto, que no son solo las entidades territoriales, sino también la nación, y también pues, todos los actores que están involucrados, digamos, dentro de la cadena. Para empezar a meternos ya en el contexto y empezar a ver eso cómo se ve en la práctica, les voy a mostrar acá las cifras de cómo se ve esto dentro del presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación, para que tengan por ahí un orden de magnitudes, estamos hablando que todo el presupuesto de todo el país, todo lo que se gasta en un año, está por los lados de 270 billones de pesos. Esa es más o menos la magnitud de la que estamos hablando. Esto, 270 millones de pesos. Dentro de ese espacio grandote, el sector ambiente y desarrollo sostenible se llevó para este año 700.000 millones de pesos mal contados. Y esos 700.000 millones de pesos tienen, digamos, unas destinaciones que están marcadas por la ley y por el decreto, digamos, de liquidación del presupuesto que se hace año a año. Fíjense que más o menos el sector ambiente tiene una particularidad, una cosa que no pasa en todos los sectores necesariamente, y es que el presupuesto de funcionamiento de inversión casi son parejos, casi que son mitad y mitad, están medianamente cerca. ¿Y en qué se basa el presupuesto? Esos 700.000 millones de pesos
se van, fíjense, la línea más grande es el apoyo misional y los institutos de investigación ambiental. Luego viene el licenciamiento ambiental, luego los aportes a las CAR y luego, en temas, digamos, súper sensibles para lo que vamos a hablar hoy, 76.000 millones de pesos para el manejo de áreas protegidas, por ejemplo. Esto significa más o menos, haciendo unas cuentas aproximadas, que el 11% del presupuesto del medio ambiente se va para áreas protegidas y que el presupuesto del sector ambiente son 700.000 millones dentro de un pastel de 270 billones de pesos. Ojo que dentro de esos 270 billones también aparece una cosa grandísima, que es, por ejemplo, lo que el país tiene que gastar anualmente en deuda, que está por los lados de 50 billones de pesos, un poco más. De manera que, digamos, lo que queda para lo que no es deuda, porque digamos presupuesto sin deuda está alrededor de 220 billones, digamos mal contados. Dentro de eso, 700.000 para el sector ambiente. Y uno puede decir, oiga, esa vaina, eso son 3 gotas, eso está muy poquito. ¿Cómo así que dentro de ese pastel solo tocan 700.000? Pues hay 2 lecturas para este asunto y es el comportamiento histórico del presupuesto que ven acá en la gráfica que tienen en este momento en la pantalla. Esta gráfica es lo que muestra es el presupuesto asignado al sector ambiente y desarrollo sostenible en los últimos 20 años. Y fíjense que estamos hablando de unas cifras que antes eran más bajitas todavía. Entonces miren, más o menos antes de 2010, estamos hablando de 300 a 400.000 millones de pesos, básicamente todos los años, y hay un salto grandote que se da al principio de la última década, que lo lleva a uno a un presupuesto por los lados de 750.000 millones de pesos, y por ahí más o menos se ha mantenido. Fíjense que hay un bajón luego grande entre 2016, 17, 18, un poco por el ajuste obligado que tuvo que hacer el país. Acuérdense que en 2016 tuvimos un choque muy fuerte en los ingresos de la nación, por ejemplo, con la caída de los precios del petróleo, que obligó, entre otras, a hacer la famosa tributaria de 2016 que incrementó el IVA del 16 al 19%, y tocó hacer lo que en ese momento el gobierno Santos llamó la estrategia de austeridad inteligente, que era básicamente apretarse el cinturón y mirar cómo hacía uno para cuadrar las cuentas. Eso, digamos, es lo que explica la caída grande que se ve del 16 al 18, y luego vean que hay como un intento de volver a incrementar ese presupuesto. Ese es el mapa en el que estamos, y sobre ese panorama, digamos, se inscribe esta ley que dice, oiga, hay que hacer una gestión integral de páramos, y tiene varios capítulos y dice cómo, y ya aquí nuestra experta Adriana nos va a contar al detalle cómo es ese asunto. Pero vean el contexto grande en el que esto se inscribe. El contexto grande donde esto se inscribe es que las buenas intenciones no son suficientes. Hay que tener un presupuesto para poderlas llevar a cabo, y digamos, para que empecemos la conversación por este lado, este es el contexto en el que se inscribe desde los aportes de la nación, digamos, presupuestales para ese esfuerzo. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos. Entonces entramos en materia de una vez. Es importante, me parece, empezar por los antecedentes que tiene la legislación en protección de páramos en el país. Digamos. El hito por el que comienza esta protección es en la ley 99-93, cuando en sus principios establece que las zonas de páramo, subpáramo y acuíferos en general son objetos de protección especial. Está en los principios, digamos, no es un mandato general de toda la ley. Valga aclarar que en todo caso hay un antecedente a esta ley, a esta protección, y es la declaratoria de áreas protegidas en zonas de páramo en los años 70, que es un intento del Estado de frenar la colonización en las zonas de páramo. El primer parque declarado en zonas de páramo fue el Cocuy, y esto fue en el 77, digamos, ese es un antecedente previo, pero solamente hasta 1993 hay una mención expresa para la protección de estos ecosistemas estratégicos. Luego, en 2010 tenemos 2 hitos importantes, que es el decreto 2372, que es sobre áreas protegidas, que está hoy compilado en el 1076, que ordena a las autoridades ambientales tomar medidas de conservación y manejo de estos ecosistemas, y que podrían incluirse o declararse como áreas protegidas eventualmente dentro de las categorías que establece ese decreto. Ese mismo año
y esto es un poco una ironía porque resulta que la protección, perdón con mi gato, eh, la protección de los páramos pareciera que debería ser objeto de las leyes ambientales, pero resulta que es en la reforma del Código de Minas del 2010, que fue declarado inexequible por falta de consulta previa, donde se establece la prohibición de hacer actividades de minería de hidrocarburos en los páramos. Sin embargo, esta protección se cae en ese momento por parte de la Corte Constitucional, la tumba por falta de consulta previa, y entonces es cuando vienen los dos planes de desarrollo del gobierno Santos, la ley 1450 en el 2000, para el plan de desarrollo del 2010 y en 2014 la ley 1753. Digamos, es un poco un salvavidas que lanza estos dos planes de desarrollo cuando se cae la reforma del Código Minero y la posibilidad de reformar, de proteger esos ecosistemas de páramo con la posibilidad de excluir y de prohibir actividades mineras de hidrocarburos en las zonas de páramo. Entonces, se establecen en dos artículos esa prohibición y establece una prohibición total, además. Establece la prohibición de hacer actividades mineras y actividades agropecuarias en zonas de páramo y ordena la delimitación de los páramos. Digamos, es en el 2011 con la ley 1450 cuando por primera vez se establece esa obligación para el ministerio. Digamos, hasta ese momento los páramos se consideraban unos ecosistemas estratégicos, pero no se había dado, digamos, la orden ni se había pensado en la posibilidad de que fueran delimitados por acto administrativo como lo ordenan estas dos normas. Resulta que esta prohibición total de actividades agropecuarias y mineras genera una tensión en el territorio, porque por supuesto allá hay gente habitando los páramos desde hace mucho tiempo y haciendo actividades agropecuarias y minería, y esta prohibición pone en tensión, digamos, la protección de los ecosistemas con los modos de vida de las personas que habitan el páramo. Entonces, cuando llega la ley 1930-2018, que además lo que procura es una gestión integral de los páramos delimitados, que ya había ordenado los dos artículos de los planes de desarrollo anteriores, pero lo bueno de esta norma es que pues eleva a categoría de ley y a una ley específica para la gestión integral de los páramos. Sin embargo, pues tiene unos grandes retos en la medida que viene de una normatividad restrictiva que ha generado conflictos ambientales en el territorio y, digamos, es muy conveniente, hubo voluntad política por parte del gobierno y del legislativo para expedir esta norma, y fue un trabajo mancomunado en la medida que quiso mediar en esa tensión que se generaba con la prohibición total. Entonces, ¿qué pasa? Sigue con la prohibición de cualquier actividad minera y de hidrocarburo en páramo, pero permite que se realicen actividades agropecuarias de bajo impacto. Digamos, siguen siendo prohibidas las actividades agropecuarias de alto impacto y las actividades mineras y de hidrocarburos en zonas de páramo y en zonas transformadas de páramo. Digamos, no es en cualquier lugar, en cualquier parte del páramo en las que se pueden hacer esas actividades. Y establece unos grados de transición para que se formulen programas de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias de alto impacto y sustitución de actividades mineras. Para eso se establecen unos mecanismos financieros, digamos, y unos tiempos dentro de los cuales esa transición debe darse. Es decir, no va a pasar que de una vez vayan a salir estas personas del páramo ni que vayan a convertir sus actividades de un momento a otro, sino que establece unos tiempos específicos y unas reglamentaciones específicas que están a cargo del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas, entre otros temas, que es, Cami, regálame por favor la siguiente diapositiva, que básicamente, y para lo que nos interesa conversar en este espacio, porque podríamos hablar de muchos aspectos de la ley, se refiere a las actividades, cuáles son las actividades de alto y bajo impacto que establece la ley y cómo se deben reglamentar por parte de las autoridades. Digamos, ya había, previo a la ley 1930, una reglamentación por parte del Ministerio
que fue la resolución 0886 del 2018, digamos como con 6 meses de diferencia entre una y otra norma, que establece algunos parámetros para la zonificación y el régimen de uso dentro de los ecosistemas de páramo y unos lineamientos para sustitución y reconversión de actividades agropecuarias, digamos, pero por ser anterior a la ley, pues debe, digamos, armonizarse con lo que establece esta norma ya de rango superior a una resolución. Sin embargo, lo que tiene y las bondades de esta norma es que media en esa tensión de prohibición total. Sin embargo, se establecen unos mecanismos y da unas órdenes a las autoridades ambientales, mineras y agropecuarias para que establezcan unos lineamientos específicos para procurar ese tránsito de la sustitución y reconversión de actividades, y para eso, por supuesto, se necesita plata. Como dijo Germán ahora, la gestión integral de los páramos, por supuesto, está acompañada de unas asignaciones y de unos recursos específicos que se requieren para que esos programas se puedan poner en marcha. Y que además, no solamente para que se sustituyan las actividades de alto impacto, agropecuarias de alto impacto y actividades mineras, sino para que las actividades agropecuarias que son de bajo impacto y que realizan los habitantes de páramo para su subsistencia, cumplan con estándares ambientales y puedan, digamos, se puedan seguir desarrollando esas actividades. Eso, digamos, en el papel es posible, digamos, y median esa tensión, como les digo. Este artículo 10 de la ley 1930 está demandado ante la Corte Constitucional, pues, digamos, el demandante principalmente lo que argumenta es que debe haber prohibición total de nuevo. Sin embargo, todas las intervenciones desde las ONGs, pasando por las instituciones, ministerios, incluso el Instituto Humboldt también hizo intervención, digamos, presentando argumentos técnicos de por qué es mejor que no se tensione de nuevo ese relacionamiento que puede generar más conflictos ambientales en el territorio. Pues, digamos, pasamos de un paradigma de la conservación de no tocar a un paradigma de la conservación, de la gobernanza compartida y de la posibilidad de generar medios de vida sostenibles dentro de ecosistemas estratégicos como los páramos. Le doy la palabra a Camilo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Siguiendo con la discusión alrededor de esta tensión que surge por distintas actividades que se pueden desarrollar en los páramos, ¿cierto? Una de las baterías que se tienen para poder llegar a incentivar o poder direccionar estas acciones de los agentes, ya sean particulares, ya sean empresas, ya sean familias, ya sean también empresas o también entidades territoriales, son una batería de instrumentos económicos, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos económicos lo que buscan es direccionar, dar como herramientas, como dientes, digamos, a estas acciones que se hacen también en territorio. Ahora, dentro de los instrumentos, ¿cuáles son los principales tipos o las principales categorías que tenemos? Hay distintos grupos que se encuentran. Entonces, hay unos que son de comando y control. Estos de comando y control buscan ser mucho más impositivos, poner restricciones o poner sanciones. Por ejemplo, están las tasas retributivas, también están las multas, por algún, digamos, por ejemplo, por talar, por deforestación, o también por vertimientos, ¿cierto? Las tasas también están cuotas o vedas, que estas cuotas o vedas se utilizan sobre todo en temas de extracción de recursos no renovables, como temas de forestales, temas también de caza. Entonces, estos son sobre todo mucho más restrictivos, ¿cierto? ¿Qué otros grupos hay? Están también los instrumentos de mercado. Entonces, estos instrumentos de mercado lo que buscan es a través de, ya sea como digamos, subsidiar, digamos, o incentivar a ciertas acciones, por ejemplo, algunas actividades que sean ambientalmente mucho más sostenibles o más amigables ambientalmente y socialmente. Algunos de esos incentivos, por ejemplo, certificado de incentivo forestal, que es un reconocimiento económico para las personas que realizan reforestación, ¿cierto? Entonces, este es otro de esos grupos que puede generar, aliviar esta tensión que hay un poco también en los páramos.
Otros instrumentos, otra batería de instrumentos son los de educación. Entonces, los instrumentos de educación que también se tienen son, por ejemplo, algunos le apuntan sobre todo más a la reputación que tienen las personas que tienen estos sellos y que, digamos, ya en un ambiente de mercado pueden generar mayor, cobran un poco más, digamos, un premium, pero las personas, digamos, por parte de la demanda, los consumidores, acuden, digamos, compran, consumen estos bienes o servicios para retribuir digamos, a estas acciones ambientalmente sostenibles. Entonces, por ejemplo, en particular en Colombia tenemos el sello también, el sello ambiental colombiano, el SAC también lo tenemos. Y en cuanto a ecoetiquetado, pasa también mucho con algunos productos que son, por ejemplo, de ganadería sostenible, por poner un ejemplo. En cuanto a voluntarios, están donaciones, pero hay uno en particular que es muy importante, sobre todo para temas de páramos, que son los pagos por servicios ambientales. Entonces, estos pagos por servicios ambientales se consideran dentro de voluntarios. Básicamente, el mecanismo es que un agente externo que se ve beneficiado de la prestación de los servicios, por ejemplo, por carbono, por ejemplo, en temas de cambio climático es fundamental el almacenamiento de carbono, también en temas hídricos, la provisión y regulación hídrica o la regulación climática de los bosques, digamos, en páramos. Estos PCA lo que buscan es ese incentivo, estos beneficiarios de estos servicios que puedan aportar directamente a las personas que están cuidando, a las comunidades que están alrededor de estos bosques en páramos, sobre todo, para poder cuidarlos y protegerlos. Entonces, estos PCAs han sido una de las principales herramientas. Entonces, a grandes rasgos, esa es la batería que se tiene de instrumentos, ¿cierto? Que se tienen como para poder tener un efecto en campo. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué experiencia se ha tenido con estos instrumentos? Entonces, a grandes rasgos, los instrumentos de comando y control, al ser impositivos, si no tienen un mecanismo de control o de seguimiento, pues sencillamente son ineficaces. Entonces, el tema, por ejemplo, de las multas o de las cuotas o las vedas, digamos, es muy difícil en la mitad del páramo, también con tanta neblina, por ejemplo, realmente identificar si alguien está talando o no. Claro, el sonido de la motosierra puede ayudar un poco, pero realmente es bastante limitado lo que se puede hacer. Y si no hay un control de seguimiento, pues sencillamente no se aplica. En temas de mercado, los subsidios y los incentivos teóricamente es una muy buena opción, ¿cierto? Pero ya en la práctica, lo que se ha encontrado es que hay bastante desconocimiento de estos incentivos. Entonces, las personas cuanto a los certificados de incentivo forestal o temas de subsidios realmente tienen muy poco conocimiento. Y los que poco se conocen estos incentivos, pues no tienen, el acceso es bastante complejo. Lo que se ha comentado directamente, trabajo en campo que hemos tenido, es que el conocimiento es bajo, es bastante bajo. Y el acceso, cuando ya se tiene, es o engorroso el trámite o realmente ni siquiera los buscan acceder. Por parte de educación pasa algo similar. Realmente el conocimiento sobre la importancia de darle más valor a estos bienes y servicios que son producidos de una manera sostenible, pues es muy bajo. Y también la disponibilidad que tienen a pagar los consumidores no es muy alta con respecto, es decir, ese premium adicional, ese valor adicional que digamos que los productores piden el reconocimiento, no hay tanta disposición a pagar. Nuevamente, en temas el PCA normalmente es el que más se le ha dado fuerza, también digamos desde el Ministerio de Ambiente también se le ha dado fuerza en este momento, también se está construyendo desde el Instituto Humboldt también se está construyendo una guía de PCA en páramos específicamente, el PCA lo que busca es, por ejemplo, en temas de carbono o en temas de regulación hídrica o también en temas de biodiversidad. Entonces, este es uno de los instrumentos que más ha funcionado. Ahora, de manera transversal a los páramos, a todos la batería de instrumentos, y muy relacionado con lo que estaba diciendo Adriana justamente ahorita de la tensión que se genera en la delimitación, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que además del control y seguimiento que ya les estaba comentando, que es fundamental para que sean eficaces, hay otro componente que puede ser uno de los más importantes, si no el más importante, que es realmente la gobernanza. Entonces, realmente reconocer la gobernanza que hay en las comunidades, realmente reconocer las normas y reglas que se han ido construyendo y que se han ido tejiendo en el territorio es fundamental. Entonces, sin reconocer estas normas y reglas ya están digamos, en el territorio,
pues llegar al que un agente externo llegue y imponga un cierto instrumento, cierto criterio, pues realmente normalmente no es eficaz. Realmente puede llegar a ser contraproducente, puede llegar a tener reacciones contrarias desde las comunidades. Entonces, realmente, digamos que es fundamental aquí que la gobernanza sea central el reconocimiento de la gobernanza local sea central en la construcción y elaboración de estos instrumentos. Ese creo que es un mensaje fundamental, digamos que me gustaría que quedara también, digamos, de este webinar, es esa importancia. Entonces, esto también porque se ha dado, digamos, desde un componente mucho más teórico, también se viene porque hay un poco una crítica, digamos, a esta aproximación de arriba hacia abajo, de un planificador central que organiza y diseña todas las políticas y todas digamos, las intervenciones en campo, a veces sin siquiera conocer el terreno, y se está procurando, sobre todo desde una parte mucho más teórica y sistémica, una aproximación mucho más de abajo hacia arriba, un bottom-up, que sea, bueno, hay distintos autores, ahí coloco uno, que buscan lo que dicen es realmente, obviamente esto depende de la escala, no necesariamente son todas las políticas, pero sobre todo cuando se quiere tener un efecto mucho más local, realmente la construcción con las comunidades es fundamental, en realidad es indispensable. Entonces, nuevamente, digamos, mirando ya la parte de la financiación, pasando por la normatividad, ya mirando en la práctica lo que se puede llegar realmente como a aplicar, mensaje así, resumen, que los instrumentos económicos sean co-construidos con las comunidades. Realmente, sobre todo en temas de páramos, si no es de manera participativa, realmente es muy poco lo que se puede hacer. Muy bien. Volviendo entonces a unir esta historia, lo que acabamos de oír, con la conversación que tenemos al principio de, bueno, entonces, ¿cómo empatamos todas las piezas? Tenemos una normatividad que ha venido evolucionando en el tiempo, que pone unas características y pone, digamos, el marco en el que tenemos que movernos, pero además Camilo nos cuenta ahora que el tema fundamental de la gobernanza y de cómo tenemos esas normas en el papel tienen que pasar a la práctica, y para poder pasar a la práctica de una buena manera tienen que tener unos instrumentos que se construyan con las comunidades, que necesitan aplicarse, digamos, a las especificidades de los lugares donde se va a trabajar y donde se quiere conseguir unos impactos. Aquí en la gráfica que tienen ustedes en la pantalla hay unas ideas de financiación hacia el futuro que el gobierno nacional en este momento tiene en mente. Esta imagen que ustedes ven ahí corresponde al marco fiscal de mediano plazo 2020, que fue publicado hace poco menos de un mes, fue el 26 de junio, de manera que está así como todavía apenas salido del horno, digamos. Y básicamente es porque, por supuesto, para poder llevar a cabo toda la gestión integral, pues una parte muy importante de lo que veníamos hablando es el presupuesto, con qué se cuenta para llevar a la práctica todas las acciones y las medidas que se van a adelantar. El país, digamos esto, no hay que desligarlo del contexto que el país está viviendo. Hoy Colombia está viviendo la peor crisis de su historia. Es la crisis, el golpe económico más fuerte que alguna vez había sentido este país. Peor, por ejemplo, que lo que pasó en los años 30 con el choque internacional desde la Gran Depresión. Fue peor que la crisis de fin de siglo del 99-2000. Ustedes se acordarán con el tema del UPAC. Este año estamos viviendo lo que va a ser la peor crisis económica de la historia de Colombia, y va a ser una recesión muy importante de la que hay que salir, pues, a la mayor brevedad posible y, digamos, con una fuerza tremenda para que los avances, por ejemplo, sociales en materia de pobreza, desigualdad de empleo no se pierdan. Pero además, en ese contexto, tenemos que seguir manteniendo los esfuerzos que se han venido haciendo importantes en el sector ambiente. Ustedes veían ahora en la gráfica que mostrábamos al principio que el presupuesto del sector ambiente ha crecido, creció especialmente, decíamos, entre 2010 y 2013 de forma importante, luego más o menos se mantuvo en ese mismo nivel, tuvo una caída cuando los ingresos del país disminuyeron por cuenta de la caída del desplome tremendo de los precios del petróleo,
y volvía a incrementarse y estaba de nuevo por los lados de los 700.000 millones y con perspectivas hacia el alza. Ese esfuerzo hay que continuarlo, pues hay que seguir incrementando los recursos asignados a la protección, por ejemplo, de las áreas, protección de áreas protegidas, pero además, digamos, en general para el sector ambiente. Y eso, en el contexto que nos está tocando vivir, pues es un desafío tremendo. ¿Y de dónde vamos a hacer eso? ¿Cómo se hace eso si el país no acaba de decir que estamos en la peor crisis? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Funciona un poco las finanzas públicas, casi que funcionan como en la casa, ¿no? Si uno tiene un choque fuerte, necesita hacer varias cosas a la vez, probablemente necesita buscarse más ingresos de algún lado, necesita disminuir el gasto que pueda cortar, puede que le toque salir a endeudarse y pedir prestado, y puede que de golpe le toque salir a vender algo que tenga. Si ustedes ven el camino un poco que hay que hacer en el país, este gobierno y el que vendrá, pues los efectos, digamos, son a mediano plazo y esto es un esfuerzo continuado que el país debe avanzar independientemente del gobierno que sea, va a tener que continuar. Por supuesto, esta crisis nos trae una gran deuda, va a haber probablemente enajenación de activos, va a haber unas ventas, pero hay que buscarse nuevas fuentes de ingresos. Y en fuentes de ingresos, cuando hablábamos al principio de todos los actores, todos ponen, como en el juego aquel de la pirinola, ¿no? Todos ponen. ¿Sí? ¿Sí? Esto es un tema muy importante para el país. Los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que brindan los páramos son fundamentales. Y tenemos todos que ponernos, digamos, poner el tema sobre la mesa y decir, oiga, esto hay que sacarlo adelante. Y hoy ya hay unos privados que aportan. Las entidades territoriales pueden hacer esto dentro de los planes de desarrollo y el gobierno nacional, dentro de su plan nacional de desarrollo, se fija cada 4 años cómo va a ser la cosa. En ese panorama tenemos ya puesto sobre la mesa un tema, que son los impuestos verdes. Resulta que los impuestos verdes tienen un potencial tremendo en Colombia. Los impuestos verdes, digamos, dentro de todo ese ajuste que va a tener que hacer el país en los próximos años, hay un espacio grande. Y es que, como ven ustedes en la gráfica, el potencial tributario es más o menos de un punto del PIB. Cuando uno habla de un punto del PIB, para los que no les suenan esas cifras cuando uno las dice así, el PIB colombiano está alrededor de 1.000 billones de pesos. ¿Listo? Entonces ahora decíamos, el presupuesto son como 270. Fíjense que el presupuesto es como el 27% del PIB. ¿Listo? Dentro del potencial de ingresos que trae simplemente los impuestos verdes, hay un punto del PIB, o sea, más o menos 10 billones de pesos. Es lo que se estima que se podría recaudar adicionalmente con unos impuestos muy específicos, digamos, centrados contra la contaminación del medio ambiente, como tratamiento de residuos, por explotación de recursos naturales, por la venta de vehículos, elementos de ese estilo que nos ayudan, digamos, a complementar las fuentes de financiación que tiene el país. Y ahí hay un espacio grandote porque hoy en día esa fuente solo pesa un poquito más que medio punto del PIB, pesa 0.6 del PIB, mientras que, por ejemplo, en América Latina es casi el doble, es 1.1 del PIB. Y en el club, digamos, al que Colombia en buena hora ahora hace parte, que es la OECD, resulta que en la OECD es casi el triple, digamos, ese ingreso tributario que viene por los impuestos verdes. De manera que el país, por ejemplo, desde el punto de vista de la nación, ha identificado ya un camino por el cual tiene que meterse y tiene que avanzar y que hay un espacio, digamos, para continuar fortaleciendo el presupuesto del sector ambiente, siendo uno de los actores que participa, digamos, dentro de este esfuerzo, donde, como les decía, aparece la nación, pero también las entidades territoriales, pero también los privados, pero también, digamos, los ciudadanos, de manera activa, poniendo, pero además participando en la construcción de los instrumentos económicos a través de la gobernanza de la que nos hablaba ahora Camilo. Yo creo que vamos a pararla ahí por tiempo un poquito para que todos tengan posibilidades de hacer preguntas y de comentar todo lo que quieran. Aprovechemos este tiempo que nos queda con todas las preguntas, comentarios, observaciones, todo lo que ustedes quieran que hablemos y entremos aquí en una conversación con todos. Así que disponibles para ustedes como ustedes quieran. Adelante, por favor. Perfecto, Germán, muchas gracias. Entonces, en este momento abrimos el espacio
de preguntas. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat de PIR para que nos envíen todas sus preguntas, puede ser general o dirigida a alguno de nuestros panelistas. Vamos a esperar un minutico mientras llegan las preguntas. Listo, perfecto. Aquí tenemos la primera pregunta que nos hace Juan, y es, ¿qué incentivos económicos se pueden crear en las empresas privadas para la protección de los páramos? Bueno, gracias Juan por la pregunta. Yo me tomo la palabra para contestar. Bueno, los incentivos económicos depende claramente de la empresa, la naturaleza de la empresa. Si la empresa realmente extrae directamente recursos, estamos viendo temas como, por ejemplo, certificados de incentivo forestal, en caso tal de que las empresas, como parte de responsabilidad social y responsabilidad ambiental, reforesten. Ese sería uno. Lo otro es que si las empresas realmente trabajan de la mano también un poco con las, digamos, con las comunidades y realmente tienen un impacto positivo o al menos neutro a nivel ambiental, por ejemplo, con cero deforestación, de pronto con prácticas, muy buenas prácticas, por ejemplo, también a nivel social, tener aportes. Si realizan estas buenas prácticas, pues ahí está el tema de los sellos y del ecoetiquetado de que hablamos. Entonces, temas de sellos, por ejemplo, el sello ecológico, ambiental colombiano, hay unos sellos también particulares por algunas zonas, por ejemplo, el sello orgánico, por poner un ejemplo, ahí el sello orgánico también se encuentra disponible. Entonces, las empresas, al utilizar estos sellos claramente, como lo vimos, necesitan un poco más de visibilización para que los consumidores paguen ese premium adicional por tenerlos, ¿cierto? Eso falta, digamos, un poco más de, no sé, decirlo, publicidad, conocimiento, divulgación, pero a través de estas herramientas las empresas pueden llegar a tener este impacto ambiental. Ahora, estos a grandes rasgos instrumentos económicos, ¿no? Porque ahora, otra de las cosas que también se puede hacer a través de, digamos, de educación es mostrar realmente la importancia que tiene incorporar los beneficios de los servicios ecosistémicos dentro de las cuentas, dentro de las cuentas empresariales. ¿Esto con qué fin? Con qué fin, y es que normalmente los recursos naturales se tienden a invisibilizar, normalmente se tienden a contar como, se descuentan como si fueran gratuitos, ¿cierto? Pero realmente aportan muchos beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa realmente no cuenta, que es lo que tradicionalmente sucede, pues sencillamente lo que hace es seguir explotando, y el mismo valor de la empresa, si lo miramos desde un punto de vista meramente empresarial y corporativo, pues sencillamente se va a deteriorar también en el futuro. Entonces, el reconocimiento de las empresas de que si no cuidan los recursos, realmente ellas también se van a ver afectadas como parte, como actores importantes de un paisaje y de un ecosistema, pues realmente no van a tener beneficios. Entonces, creo que a grandes rasgos esos serían como esos instrumentos. Perfecto, gracias. Tenemos las siguientes dos preguntas. La primera nos las hace Alejandro, están muy relacionadas. Es ejemplos factibles de impuestos verdes que deberían ser implementados. Y la segunda que nos hace Juan Sebastián es, me gustaría saber cómo se podrían aumentar los ingresos por impuestos verdes. ¿El fracking sería una opción? Bueno, yo creo que esa me toca contestarla un poco a mí que eché ese cuento. Muchas gracias, Alejandro, la Y primera Juan pregunta, Sebastián. y Juan Sebastián por el tema de fracking. Voy en orden, voy a meterme primero digamos, de los dos líos en el menos complicado primero, que es el tema de impuestos verdes. Ya me meto al otro que es bastante polémico. En temas de impuestos verdes, Colombia ya tiene algo avanzado, ¿no? Tenemos ahí cosas grandes como el impuesto al carbono, ¿no? Que genera unos ingresos muy importantes, tan importantes que la cifra de ingresos de impuesto al carbono es muy parecida a la del famoso 4 por mil, por ejemplo.
A eso es, digamos, son unos ingresos bastante importantes. Tenemos algunos esfuerzos un poco más crudos, más en pañales y más que se han quedado en intenciones buenas que en la práctica hay que seguir ajustando. Un primer ejemplo de cosas que vienen en camino y que hay que ajustar, el famoso impuesto de las bolsas, cuando uno va ahora al supermercado y que le cobran la bolsa. eh, Parece ser que va en la dirección adecuada, pero no ha sido todavía suficiente para lo que se buscaba cuando se implementó. Hay también unos temas, digamos, que hay que seguir profundizando y evaluar la conveniencia de si se van, si se quedan, si cambian. Por ejemplo, con los asociados ya no solo a impuestos, digamos, no solo al golpe, sino al tema de las exenciones. La foto al contrario de para dónde el país va a seguir manteniendo exenciones y hoy, por ejemplo, hay algunas exenciones en temas de vehículos eléctricos, es decir, alguna cosa, ¿no? Que apuntan no solo a que castigamos, por ejemplo, en el impuesto a la gasolina, metemos unos impuestos contra la contaminación, pero del otro lado también premiamos un poco y hacemos un descuento de impuestos al que traiga vehículos o maquinaria no tan contaminantes. Por ese lado hay que seguir impulsando lo que ha pasado principalmente donde se identifica el espacio principal para seguir avanzando, como muestra la gráfica que ustedes tienen en la pantalla, es que tenemos, fíjense, el espacio más grandote está en el pedazo azul. En la parte azul son impuestos que estén asociados con temas de energía. ¿Listo? Entonces, básicamente con combustibles y emisiones de CO2. Ahí hay un espacio grandísimo todavía en el que Colombia puede avanzar y tiene otro espacio con la venta de vehículos y servicios de transporte que puede seguir profundizando. De manera que ahí, digamos, el diagnóstico está más o menos armado, está hecho para que este tema esté ya puesto sobre la mesa. El gobierno nacional, como les contaba, lo lanzó públicamente con esta gráfica tal cual que ustedes están viendo, que hace parte del documento del marco fiscal de mediano plazo, hace cosa de un mes. De manera que esto va a estar en la agenda que se le viene al país, digamos, en este año y el siguiente. Esta discusión va a estar sobre la mesa. Y Juan Sebastián, el tema del fracking, bueno, el tema del fracking tiene varios lados, tiene varios líos, porque en principio, seguro muchos de los que nos están oyendo dirán, pero espérese, usted no que quería proteger el medio ambiente, ¿cómo así que con fracking? Esto no es como contradictorio el asunto, ¿cómo es que es la cosa? Ahí, pues lo que hay que hacer primero en el caso colombiano es esperar un poco. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos incentivos a querer, digamos, hacer fracking. Hay muchas ganas económicas de hacerlo. ¿Por qué? Porque Colombia, digamos, en su época anterior, siglo anterior, dependía del café, por ejemplo. Entonces, lo que le pasara al café nos afectaba como nos iba. Colombia hoy tiene una dependencia tremenda del petróleo. Entonces, si el petróleo le va bien, somos millonarios, y si el petróleo se cae, toca apretarse el cinturón y hacer austeridades y tal. Entonces, digamos, la dependencia tremenda del petróleo que el país va a tener que ir disminuyendo en el tiempo, pues hoy nos obliga a decir, bueno, del petróleo, el petróleo es nuestro principal producto de exportación. Ese es un negocio que hoy tenemos y que no es tan fácil taparnos los ojos y decir que ya no lo vamos a hacer. Y pues las reservas probadas de Ecopetrol están por los lados de 7 años. Es decir, que queda petróleo por ahí para eso y pues a medida que Ecopetrol con sus planes de inversión y exploración vaya descubriendo nuevos pozos y encontrando más, pues eso se va a ir moviendo un poco en el tiempo. Pero más o menos tenemos 7 años, ¿no? Y cuando uno abre un pozo petrolero, pues de ahí sale petróleo, pero también sale gas. ¿Esto? Y entonces uno tiene unos incentivos y dice, oiga, de eso vivimos, Colombia depende un montón de eso. Además, por ejemplo, si no tenemos gas suficiente o petróleo suficiente, va a tocar importarlo, comprárselo a otro. ¿Y quién nos vende ese petróleo? Los efectos que trae eso sobre el dólar, sobre inversión. Pero, por ejemplo, en temas de gas, el que nos tiene que vender gas es uno de nuestros vecinos. Y pues ahí entran también otros temas políticos de si uno quiere depender de si el vecino le quiere vender el gas en el país de al lado o no. Entonces ahí digamos que hay unos temas tremendos por ahí que uno le dice, oiga, haga petróleo, usted sabe que eso está ahí en la cuenca de Magdalena Medio, tiene petróleo que tiene que sacar con perforación hidráulica, pues con fracking, batir la piedra para que eso salga y tiene entonces muchas ganas de hacerlo. Hay varios motivos para querer hacerlo. Del otro lado, tiene todos los sustos y los temores de, oiga, y si eso sale mal,
y si es verdad que eso sí hace daño y contamina, y si el fracking sale mal, digamos, todos los posibles beneficios que puede tener el fracking, pues se fueron de un plumazo y hasta más. Los daños potenciales son mucho mayores que los beneficios del fracking. De manera que hay que esperar en el sentido de, hay que ver eso cómo se hace. Hay que ver los pilotos, estos que se están autorizando en estos momentos, qué nos dicen, qué se puede hacer bien, qué se puede hacer mal. Resulta que digamos, internacionalmente hay alguna evidencia, por ejemplo, Estados Unidos y Argentina. Son muy buenos ejemplos de fracking, pero para Colombia no sabemos eso cómo funciona, porque eso depende del suelo, depende de la forma en la que se haga acá específicamente. Entonces toca probar. Creo que hay que hacer unos pilotos con todas las de la ley y con toda la lupa y todo el cuidado a ver si eso se puede hacer. Digamos que todavía estamos empezando el camino para ver si el fracking sí se puede hacer o no en Colombia. Y hay esos dos caminos. Uno que económicamente parece ser una cosa atractiva y hay muchos partidarios de vaya y abra el hueco y sáquelo, y otros que no, vaya con calma y pensando más en el efecto que eso puede llegar a tener. Y hay que balancear esas cosas, y los pilotos yo creo que nos van a dar la salida a ver si ese puede ser un camino para aumentar los ingresos en el país. Perfecto, gracias Germán. Aquí Laura nos comenta, el avance en materia legal para la protección de los páramos ha llevado a un uso y ocupación distintos de estos territorios. Sin embargo, esa protección ha comprometido al país internacionalmente en materia de inversión extranjera. Quisiera saber sus opiniones acerca de este tema. Creo que me toca a mí. Sí. Creo que me toca a mí. Bueno, pues no sé si entiendo bien la pregunta, digamos, una cosa es la protección a la que está obligado el Estado colombiano su biodiversidad en general, y en este caso el compromiso específico que el mismo Estado y con la tarea que se ha impuesto con la protección de estos ecosistemas al establecer unos regímenes especiales, digamos, no es un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, digamos, no es una categoría estricta dentro de las que se encuentran en el sistema, en el SINAP, sino que se entendía como una estrategia complementaria de conservación en la medida de lo que les decía que, digamos, pasamos de un paradigma de la conservación del no tocar a un paradigma de la conservación de la gobernanza compartida, en la medida que nuestros territorios están habitados y no podemos, digamos, la tensión entre la protección ambiental y los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas que habitan estos territorios, digamos, no deben ser excluyentes, todo lo contrario, deben contribuir a la gobernanza de estos ecosistemas. Entonces, digamos, otra cosa son los compromisos internacionales, no sé si se refiere, me imagino, que estará hablando de Minesa y todos los conflictos que se han generado en el páramo de Santurbán, pero ese es un punto muy, digamos, muy particular, es un caso muy específico, no es el caso de todos los páramos, y en todo caso la acción y la gestión del Estado colombiano es integral, no solamente en la dirección de la economía, sino también en la protección ambiental, y eso debe ser integral y debe ser complementario. Entonces, en la medida que esas competencias y esas obligaciones del Estado se puedan poner en sinergia, así como los ministerios entre ellos deben hablar para establecer sus estrategias de cumplir su misión, pues entre lo ambiental y lo bioenergético, por ejemplo, pues debe haber un punto de convergencia en la que se deben establecer estándares posibles para que se realicen ciertas actividades sin desmejorar o sin desproteger la biodiversidad del país, que es, digamos, su mayor activo. No sé si respondí la pregunta, porque pareciera, por cómo está formulada, que está preguntando por algo muy particular, como Santurbán, por ejemplo. Gracias, Adriana. María Camila nos hace la siguiente pregunta. Camilo, ¿podrías dar algunos ejemplos exitosos de pagos por servicios ambientales? Gracias. Bueno, gracias María Camila por la pregunta. Sí, entonces, al respecto de los PCA, esos tienen hay varios casos exitosos. En particular en Colombia hay tanto iniciativas públicas como privadas. En cuanto, por ejemplo, a las iniciativas privadas, hay un caso, digamos, bastante conocido, que es el del Banco 2, que Banco 2 lo que ya
de manera, ya lo que hace es directamente con recursos, sobre todo de cooperación internacional, financia y paga, digamos, directamente a campesinos y a propietarios de fincas para que cuiden los bosques. Entonces, esto, digamos que ha sido un caso de éxito a nivel privado, sobre todo, y es de destacar precisamente por eso. Y a nivel público también han habido varios casos. En el caso específicamente de los páramos, porque Banco 2, digamos que se concentra, no se concentra en páramos, pero es PCA, pero específicamente en páramos, de hecho el Instituto Humboldt, en unión con la Unión Europea, tiene un proyecto que es Proyecto Páramos y que tiene también dentro de sus componentes la generación de PCAs. Ya se ha venido implementando estos PCAs. Estos PCAs ya tienen una cobertura en territorio, ya cubren ciertas hectáreas. Ahora, la cobertura tal vez no es tan amplia, pero lo que sí muestra es que las comunidades ya están, digamos que acogiendo digamos, estos instrumentos económicos. Entonces, eso se puede considerar ya como tal un caso de éxito. Digamos que en particular, hablando específicamente del caso de Colombia, esos serían los casos exitosos. Perfecto, gracias Camilo. Aquí Paula nos hace la siguiente pregunta. La prohibición absoluta de actividades agropecuarias en los páramos es un malentendido recurrente en las comunidades locales. ¿Tienen las autoridades ambientales y científicas algún proyecto que trate este tema? Creo que eso también me toca a mí. Digamos, en los procesos participativos, digamos, hay una oportunidad en este momento a partir de las acciones de tutela sobre delimitación de páramos en las que la Corte establece unos parámetros específicos para que se cumplan con o se garanticen los derechos a la participación de las comunidades y de las personas que tienen interés y las personas afectadas con las delimitaciones para que puedan participar en el proceso de delimitación. Para los páramos que no están, digamos que no, cuyas resoluciones de delimitación no han sido tuteladas, la oportunidad está en la formulación de los planes de manejo. Digamos, allí es donde todas las fases de información, concertación, propias de un proceso participativo de toma de decisiones en materia ambiental, va a ser posible, digamos, aclarar todo ese tipo de malos entendidos que no solamente sobre las prohibiciones, cuáles son las prohibiciones que proceden o no en los ecosistemas de páramo o las actividades que proceden en los ecosistemas de páramo, sino, por ejemplo, temas de anotaciones en los registros, porque mucha gente cree que el hecho de haber quedado dentro del páramo va a desvalorizar su tierra porque va a haber una anotación en el registro, por ejemplo. Digamos, hay una cantidad de malos entendidos promovidos en muchos casos por los mismos interesados en que no se delimiten los páramos o que no haya una protección especial de los páramos. Y digamos, la estrategia del Estado y la estrategia del Ministerio de Ambiente con todo el SINA y las corporaciones que son las que tienen que formular los planes de manejo, pues es la de procurar la participación efectiva de las personas en la toma de decisiones ambientales. Ahí quiero complementar a la respuesta de Adriana desde el componente un poco más científico, digamos, ese sería un poco más normativo. Actualmente también el Instituto Humboldt hace parte de la Mesa de Ganadería Sostenible, en donde también se generan unos principios indicadores para que realmente se pueda generar una ganadería que sea sostenible ambiental, económica y socialmente. Eso es importante, y es que no solo puede ser económica, no solo puede ser ambiental, no solo puede ser social. Tienen que ser las tres, o si no, realmente no es sostenible. Entonces, con estos principios indicadores en los que realmente se analizan las condiciones biofísicas y las condiciones sociales de un paisaje, realmente se puede llegar a aliviar esta tensión y a que digamos, se pueda generar unas actividades agropecuarias mucho más armónicas y sostenibles con el paisaje. Gracias, Camilo. Esta pregunta la hace Jorge y va dirigida a Germán. Y nos dice, Germán, ¿cuáles son los impuestos verdes con los que se podría lograr ese aumento en el ingreso fiscal que mencionas? ¿Cuáles son los que tienen mayor potencial de aportar al presupuesto del Estado? Bueno, muy bien, muchas gracias, Jorge. Poco es, digamos, el gran espacio que tenemos identificado hoy dentro de los impuestos verdes
está asociado principalmente a temas de energía, es decir, revisar los impuestos de los combustibles. Fíjense, por ejemplo, dentro de la gasolina había hasta hace un tiempo unos impuestos nacionales, unos impuestos territoriales, una sobretasa y al mismo tiempo un subsidio. Entonces esa combinación de muchos instrumentos genera un montón de distorsiones que uno tiene que empezar a solucionar. Hay, por ejemplo, todo un fondo que estaba creado para los subsidios a la gasolina, pues con unos déficits tremendos, pues los incrementos del precio de la gasolina no iban acordes, digamos, con el tamaño, digamos, el movimiento del precio del petróleo, por ejemplo. Entonces, un gran incremento del petróleo que no se tradujera en un incremento del precio de la gasolina, pues distorsionaba este tema de los impuestos, implica un subsidio por parte de la nación. Entonces, meterse en los impuestos a los combustibles es un primer paso. Segunda cosa, tenemos que grabar más y mirar cómo se graba bien, a hacerlo de la mejor manera, pero hay un espacio adicional para grabar emisiones de CO2 y tenemos también un espacio grande identificado en los temas de los vehículos, en temas de, digamos, las herramientas de transporte que existen en Colombia y un poco con lo que decía hace un momento de, bueno, mirar qué tipo de impuestos se están poniendo a la venta de vehículos o a los vehículos contaminantes y qué tipo de premios, poco la zanahoria, no solo el golpe, sino la exención tributaria, por ejemplo, que es la otra cara de la moneda, de, por ejemplo, vehículos eléctricos o algo de ese estilo. Entonces hay que mirar, digamos, en estos tiempos, sobre todo que decía ahora del ajuste fiscal importante que el país también tiene que hacer, poner, digamos, en orden las cuentas después de afrontar el gran choque de 2020, también, digamos, es una gran oportunidad para empezar a mirar qué exenciones de golpe ya cumplieron, digamos, con su misión, qué exenciones hay que mantener y hacer, digamos, una estructura tributaria que nos continúe moviendo en la dirección adecuada. Creo que esos serían los tres énfasis que ya están identificados hacia donde pueden avanzar los impuestos verdes, digamos, en primera medida. No es que sean los únicos, sino que ahí es donde se ha identificado que están, digamos, hay un gap más grande, hay un espacio mayor que nos hace quedarnos más atrás frente a América Latina o la OECD y a países desarrollados. Perfecto, gracias Germán. Carmen nos hace la siguiente pregunta para Adriana y nos comenta, la ley 1930 del 2018 plantea alternativas para sustitución minera de pequeña minería. La pregunta es, ¿qué sucede con la gran minería o minería a gran escala? ¿Continúa sin restricción en páramo? No, por supuesto, la prohibición hemos dicho, la prohibición total de actividades en páramo es cualquier actividad de minería, sea minería artesanal o minería a gran escala, no se pueden otorgar títulos de minería dentro de los páramos. Están prohibidos por completo. Y las actividades agropecuarias de alto impacto, que cómo se definen estas actividades agropecuarias de alto impacto, pues es con los lineamientos que debe definir el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, pero dentro de los páramos, digamos, es una de las medidas de protección de la delimitación, y es que se restringe por completo la actividad de minería de hidrocarburos dentro de esos ecosistemas. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Y bueno, nos hacen aquí la última pregunta, Daniela, es una pregunta de coyuntura. ¿Cómo ha sido el impacto de la coyuntura del COVID-19 para la protección del medio ambiente? ¿Ha cambiado en algo? Pues, digamos, de manera general digamos, afortunadamente, digo yo, siempre lo digo, este tipo de cosas siempre traen cosas que no tan chéveres y cosas chéveres. Y lo principal, pienso yo, que es ese enlace entre salud y medio ambiente, que no era tan claro, digamos, pareciera obvio para muchos, pero, digamos, a nivel organizacional, institucional, de apuestas, de metas, a nivel gubernamental, esos dos temas no estaban tan enlazados y resulta emergente, digamos, resulta urgente, resulta un tema de coyuntura precisamente poder hacer esos enlaces desde la misma investigación hasta la toma de decisiones sobre cómo vamos a afrontar, digamos, las futuras, porque además no son las únicas posibles pandemias que pudieran darse si no hacemos investigación suficiente
en lo que tiene que ver entre medio ambiente y salud, que están necesariamente ligadas. Bueno, perfecto. Con esta pregunta hacemos el cierre de nuestro espacio de preguntas. No sé si alguno de nuestros panelistas quiera hacer un comentario final. No, yo creo simplemente darles las gracias a todos por estar con nosotros y habernos acompañado en este espacio. Ojalá hayan disfrutado, lo hayan pasado bien y ahora no les estemos quitando mucho tiempo para ir con sus familias a cenar o algo de ese estilo. Muchas gracias por acompañarnos, estar ahí con nosotros y por todas sus preguntas. Bueno, muchas gracias a Diana, Camilo y Germán por su valiosa intervención y a los asistentes por enviar todas estas preguntas tan interesantes. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que también les estamos compartiendo por el chat. En ese enlace podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, el día de mañana, jueves 23 de julio, a las 9 de la mañana, tendremos la conferencia La evaluación formativa, componente clave de la flexibilización curricular. Y el martes 28 de julio tendremos el webinar Juego y Construcción de Mundo, también a las 9 de la mañana. Ambos webinars se realizarán en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Conéctate. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tenemos. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por participar y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, hasta luego.